Avanzamos hoy en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema en este estudio que estamos haciendo de estas epístolas, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos hoy en nuestro sermón número 25, que se titula ¿Quién es nuestro Padre? Y vamos a estar estudiando Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Primera de Juan 3, versículos del 9 al 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Estamos estudiando esta epístola y recordemos que en esta carta lo que hace el apóstol Juan es escribir a una iglesia que está pasando por un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, un tiempo de falsos maestros, donde la doctrina, la sana doctrina se está poniendo en duda, donde muchas personas se han apartado de la fe a través de estos falsos maestros. Y el apóstol Juan escribe a la iglesia en medio de ese tiempo, alertándoles, enseñándoles y dándoles discernimiento a través de la exposición de la verdad. Hoy continuamos en este estudio del capítulo 3, donde Juan nos está mostrando 10 realidades de la verdadera iglesia, ¿no? Juan ha estado mostrándonos la verdad para confrontar la mentira. Y en este capítulo nos habla de 10 realidades de la verdadera iglesia. Hemos estado avanzando por cada una de estas realidades. Hemos hablado de lo que somos como iglesia. Hemos hablado de lo que esperamos como iglesia, de cómo vivimos los creyentes, de cómo no vivimos los creyentes y de quién es nuestro Señor. Eso es lo que hemos visto hasta este domingo. Y en el versículo que vamos a estudiar hoy, Juan nos va a hablar de quién es nuestro Padre. Nos va a hablar del Padre de la iglesia, de nosotros los creyentes. Y en este texto que acabamos de leer, pues Juan nos habla del creyente de 3 maneras diferentes, y con ellas nos contesta esta pregunta que es el título de nuestra enseñanza hoy. ¿Quién es nuestro Padre? Con estas 3 maneras en que habla del creyente nos contesta esa pregunta. ¿Quién es nuestro Padre? Pues Juan nos va a responder a través del texto que hemos estado leyendo. Entonces quiero que comencemos a estudiar esta epístola, a responder esa pregunta a través de lo que dice el apóstol Juan en este texto. El primer punto de nuestra enseñanza de hoy se titula Dios que nos regeneró. Entonces, a la pregunta ¿quién es nuestro Padre? La primera respuesta que vemos aquí en este texto es Dios que nos regeneró. Y Juan dice en el versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la primera manera como Juan habla del creyente en este texto es como un nacido de Dios, ¿cierto? El creyente es un nacido de Dios. Obviamente esta expresión no se refiere simplemente al nacimiento físico, que también podemos decir que es un nacimiento de Dios, porque ¿quién nos hizo nacer físicamente? Pues Dios, ¿cierto? Dios a través de nuestros padres. Sin embargo, ese no es el nacimiento del que está hablando aquí el apóstol Juan. Con esta expresión el apóstol nos está hablando del nuevo nacimiento, o lo que la Biblia llama también la regeneración. Por eso el título de nuestro primer punto, Dios que nos regeneró. Este evento del nuevo nacimiento del que nos habla Juan en esta carta es tan importante que la Biblia nos dice que sin el nuevo nacimiento ninguna persona puede heredar el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan la conversación que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo? En el capítulo 3 de Juan, del versículo 3 al 6 del Evangelio de Juan, pues vamos a mirar qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 3 al 6 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces vemos aquí que Jesús claramente le hace ver a Nicodemo qué es el nuevo nacimiento. Le dice que no es un nacimiento físico. Recuerdan, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Es una pregunta que está haciendo, averiguando cuál es la naturaleza de ese nuevo nacimiento, porque no puede ser física, es lo que dice Nicodemo. Y Jesús le habla de un nacimiento espiritual, ¿no? Es un nacimiento por el Espíritu, dice Jesús. Y es a ese nacimiento nuevo, a ese nacimiento por el Espíritu, a esos engendrados por Dios y no por los hombres, a lo que se refiere Juan cuando nos habla del nuevo nacimiento. Recordemos que desde la caída, el hombre está muerto en sus pecados. Es enemigo de Dios y es esclavo. Siempre terminamos recordando la naturaleza pecaminosa del hombre porque es importante para entender el Evangelio, ¿no? Y cuando Dios salva a un pecador, le hace nacer de nuevo. Es decir, le vivifica dándole una nueva naturaleza, le da vida. De eso nos habla el nuevo nacimiento. Le vivifica y le da una nueva naturaleza. Dios le llama eficazmente a salvación por la palabra del Espíritu Santo. Entonces es el momento cuando la persona escucha la palabra y por la obra del Espíritu Santo cree. Dios lo saca del estado de pecado y de muerte y lo lleva al estado de gracia y salvación en Cristo. Eso es el nuevo nacimiento, esa es la regeneración. En el nuevo nacimiento, pues Dios ilumina la mente del hombre de manera espiritual y salvadora, y al pecador le permite comprender las Sagradas Escrituras, comprender la palabra de Dios de una manera salvadora. Le quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Cuando habla acerca de esto, no está hablando de un acontecimiento físico, ¿cierto? No es realmente que le cambia el corazón físicamente, sino sencillamente que Dios transforma ese corazón duro o esa manera de sentir, de pensar del pecador que está obstinado en su pecado y le pone un corazón que entiende, que se da cuenta y que ve la magnitud de sus obras, de sus hechos malos, ¿no? Entonces, cuando una persona es transformada por la regeneración de Dios, esa persona se hace consciente de su maldad. Y ahí es cuando vemos que un pecador que llevaba 10, 20, 30 años en el pecado, exclama y dice, Señor, perdóname, ¿cierto? Ese es el nuevo nacimiento. Miren cómo Dios es el que obra en el hombre para que él pueda venir arrepentido, ¿no? Dios renueva su voluntad de tal manera que comienza a amar lo que es correcto, lo que es bueno delante de Dios. Dios renueva sus afectos. La regeneración o el nuevo nacimiento es una transformación interna que hace que el pecador venga libre y voluntariamente a Cristo el Salvador. Miren esto, la regeneración ocurre en el corazón del hombre y es por eso que el hombre se acerca a Dios y le dice, sé propicio a mí, que soy pecador. La regeneración es un milagro, es una obra de Dios. Y la Biblia nos habla acerca de esa obra de Dios, de esa regeneración. Por ejemplo, tenemos un texto que está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, donde dice el apóstol Pablo, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un texto que nos habla claramente que cuando nosotros estamos en pecado, Dios por su gran amor, por su misericordia, por su gracia, nos dio vida. Cuando estábamos muertos, cuando no sentíamos pena por nuestros pecados, Dios nos dio vida, reaccionamos y dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí?
como el hijo pródigo cuando vuelve en sí. La Biblia dice que volvió en sí. ¿Y qué es que volvió en sí? Que se dio cuenta, dijo, ¿yo qué hago aquí? Yo tengo un padre. Iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y eso es lo que Jesús hace en nuestro corazón cuando nos renueva, nos transforma por el poder del Espíritu Santo, nos regenera. Es por eso que Juan dice en nuestro texto que estamos estudiando que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque Dios le ha despertado de ese estado de muerte, de pecado, de esclavitud. Y ya no es más un pecador vendido al pecado, sino un pecador regenerado. Y estas palabras que usa el apóstol Juan aquí, porque aquí también Juan habla de la simiente, ¿sí? Dice el texto, porque la simiente de Dios está en él. Juan explica la razón por la que no puede un creyente vivir una vida de pecado. Dice, porque la simiente de Dios está en él. Y esa palabra simiente se refiere a una semilla. La semilla de Dios está en él prácticamente, dice el texto. Y es una ilustración que emplea el apóstol para referirse al principio de vida que Dios implanta en el creyente en el nuevo nacimiento. Cuando la persona nace de nuevo, Dios pone allí una simiente de vida. Y esa vida no le permite vivir en el pecado. Recordemos que el hombre está muerto y por eso es que vive como vive. Pero cuando Dios le regenera, lo resucita, le da vida, y esa semilla de vida hace que de ahí en adelante su práctica sea totalmente diferente, que él no pueda estar tranquilo en una vida inmoral. Entonces por eso el apóstol dice que no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. El principio de vida de Dios está en él. Un creyente no puede vivir una vida de pecado porque no está como los demás hombres, no está muerto en sus delitos y pecados, no puede, como dice el texto, ¿cierto? Sino que ahora tiene vida, la semilla de vida de Dios en su ser. El nuevo nacimiento es incompatible con la vida de pecado. Por eso el apóstol Juan explica que de esa manera, porque el nuevo nacimiento es incompatible con la vida de pecado, porque la nueva naturaleza del creyente produce un carácter justo. Esa nueva naturaleza del creyente produce un carácter justo en él, un carácter conforme a la voluntad de Dios. Cuando una persona nace físicamente, hereda las características de sus padres físicos. Y de igual manera, mis hermanos, si nosotros vemos el nuevo nacimiento, cuando el creyente nace de Dios, cuando el creyente nace de nuevo, es una nueva criatura, con una nueva naturaleza que manifiesta el carácter justo y santo de Dios. Por eso, el creyente no puede vivir en pecado, porque tiene una nueva naturaleza conforme al carácter justo y santo de Dios. Y es lo que nos está explicando el apóstol Juan aquí en este texto, que el verdadero creyente es nacido de Dios, por eso no puede pecar. El verdadero creyente tiene la simiente de Dios, tiene la vida, por eso no puede vivir como si estuviera muerto en sus delitos y pecados. Y en ese sentido, los falsos maestros gnósticos demostraban con su vida de pecado que nunca habían tenido ese nuevo nacimiento, que nunca habían nacido de Dios, que nunca habían experimentado una verdadera regeneración, que seguían en sus tinieblas, que aún estaban muertos en sus delitos y pecados, y que ellos no tenían la simiente o la semilla de Dios, la semilla de vida en su ser. De la misma manera, hoy podemos decir que los hijos se parecen a su padre. Todavía podemos decir que los hijos se parecen a su padre, como lo dice el apóstol Juan en este texto. Todavía podemos tener ese discernimiento que Juan nos está dando aquí y decir, los hijos se parecen a sus padres, ¿no? Si una persona manifiesta ser nacida de Dios, pues debe evidenciar en su vida una realidad en su carácter justo y santo. Debe manifestar esa realidad en un carácter justo y santo. Cuando una persona es hijo de Dios, no solamente se le puede escuchar decir eso, sino que se le ve en su vida, en su práctica, en su diario vivir. De lo contrario, pues al igual que los falsos maestros gnósticos, lo único que podríamos deducir es que es mentira, que es falso lo que está diciendo cuando afirma ser creyente, y que lo único que está haciendo es aparentar algo que no es. Y así hay muchas personas por allí confesando ser creyentes,
diciendo yo pertenezco, yo hago parte, como los gnósticos, pero manifestando con sus vidas que nunca le han visto ni le han conocido, manifestando con sus vidas que nunca han sido regenerados, que no tienen vida de Dios en ellos. Y es lo que Juan nos está alertando. Si es un hijo de Dios, debe tener el carácter de Dios. Se debe parecer a su Padre, porque ha sido regenerado. Así que en este primer punto que estamos estudiando hoy en nuestra enseñanza, Juan lo que nos está mostrando es que como iglesia nuestro Padre es Dios, ¿cierto? Esa es la respuesta, la primera respuesta que nos da Juan a nuestra pregunta, ¿quién es nuestro Padre? Pues Juan dice que nuestro Padre es Dios. ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? ¿Quién nos hizo nacer de nuevo? ¿Quién nos dio vida? ¿Quién nos puso esa simiente de vida en nuestro corazón? ¿Quién nos ha hecho nacer por su palabra y su espíritu, como dice el texto de las Escrituras? Y que ha impartido en nosotros esa semilla de vida y nos ha dado una nueva naturaleza que manifiesta el carácter justo y santo de nuestro Padre Dios. Y esa es una de las maneras en que Juan nos está enseñando a discernir la verdad. Un verdadero creyente tiene el carácter de Dios porque ha sido regenerado, ha tenido un nuevo nacimiento y ahora tiene vida. No puede ser una persona entregada a sus pecados. Entonces pasemos a nuestro segundo punto del estudio de hoy. Entonces a la pregunta, ¿quién es nuestro Padre? Lo segundo que el apóstol Juan nos muestra aquí en este texto es que es Dios que nos adoptó. Dios que nos adoptó. Y el apóstol Juan continúa el texto en el versículo 10 diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hasta ahí nomás vamos a leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y la segunda manera como Juan habla del creyente en este texto es como un hijo de Dios. El creyente es el hijo de Dios. El no creyente es el hijo del diablo, obviamente. El creyente no solamente es nacido de Dios, que fue la primera expresión que usó el apóstol Juan en este texto, sino que también el apóstol Juan nos recuerda que ha sido declarado hijo de Dios, ¿cierto? Una cosa es ser nacido de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Porque el nacido de Dios nos está diciendo que Dios hizo una obra de nuevo nacimiento en el corazón del creyente. Pero cuando nos habla de hijo de Dios, con esta expresión, el apóstol Juan nos está recordando una doctrina, una verdad que está en las Escrituras, que es muy importante para nosotros los creyentes, de la doctrina de la adopción o la realidad de que Dios nos ha adoptado. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y por esa adopción nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. No solo por el nuevo nacimiento, sino porque Dios en su voluntad, en su misericordia nos ha adoptado. Nos ha tomado como sus hijos, nos ha puesto en el número de sus hijos. Y cuando Juan nos llama hijos de Dios, nos está recordando que cada uno de los creyentes ha sido justificado en Cristo y participa de la gracia de la adopción por la que somos contados en el número de sus hijos. Esa gracia de la adopción por la que podemos decir que somos familia de Dios. Pasamos a ser parte de esa familia preciosa que es la familia de Dios, la iglesia. Y Dios nos ha sellado con su espíritu para el día de la redención. A los que nos ha adoptado nos selló con su espíritu para el día de la redención. Todo esto abarca lo que es la adopción. Que Dios nos ha sellado para el día de la redención. Que Dios nos ha marcado con su nombre, dice la Biblia. Dios nos ha marcado con su nombre. Nos ha dado el espíritu de adopción, dice la Biblia. Todo eso hace parte de lo que es la adopción del creyente. Dios nos dio su espíritu de adopción y por ese espíritu de adopción que está en nosotros, nosotros podemos clamar a Dios, Abba Padre. Podemos decirle, tú eres nuestro Padre. Podemos acercarnos y decir, Padre, ayúdanos. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre Nuestro expresa esa doctrina, esa realidad de que somos hijos de Dios, que hacemos parte de esa familia de Dios. Y hay un texto muy hermoso en Romanos capítulo 8, versículo 14. Quiero leer hasta el 16 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces miren que esa adopción nos muestra que Dios nos ha dado su espíritu, que somos hijos de Dios y tenemos la certeza. ¿Quién nos da la certeza? El Espíritu Santo, el espíritu de adopción, dice el texto, ¿cierto? Él nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es por esa adopción, mis hermanos, que los creyentes pasamos a gozar de todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Todas las libertades y los privilegios de ser hijos de Dios nos han sido concedidas por la adopción. Cuando no éramos nada, Dios en su misericordia nos adopta y nos hace sus hijos y nos permite disfrutar las libertades y privilegios de hijos de Dios. Podemos acceder confiadamente al trono de su gracia. Podemos entrar al trono de su gracia en oración para ser escuchados como hijos, para poder clamarle a Él, para poder exponerle nuestras situaciones, nuestras debilidades, nuestras dificultades. Podemos clamar a Él y decir: Padre, ayúdame. Estoy en una situación así. Anímame, fortaléceme. Todos esos son privilegios, todos esos son parte de las libertades y bendiciones que tenemos de ser sus hijos, de ser nacidos de Dios, pero también adoptados. Y el escritor de Hebreos nos dice claramente en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es algo precioso este texto porque no solamente nos dice acérquense, dice acérquense confiadamente, acérquense en confianza, ¿cierto? En la confianza de que ustedes son hijos de Dios, en la confianza que tenemos en Dios, un Padre, no nada más el Dios que nos creó, sino un Padre. Podemos acercarnos a ese trono de gracia porque somos sus hijos. Somos amados también, eso hace parte de sus bendiciones. Somos amados, somos protegidos por el Padre. Dios nos ama en su misericordia, nos protege, somos guardados por nuestro Padre Dios. Somos enseñados por nuestro Padre, tenemos ese privilegio, somos compadecidos. Dios se compadece de sus hijos y somos también perdonados cuando fallamos, cuando no hacemos lo que debiéramos. Cuando fallamos en nuestro deseo y nuestro intento de obedecer a Dios, también somos perdonados. Dios tiene misericordia de nosotros. Todo eso hace parte de esas bendiciones que tenemos nosotros como hijos. Un ejemplo está en el Salmo 103, versículos 12 al 14, donde el salmista dice: cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Dios se compadece, Dios escucha nuestras súplicas, Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones. Y podemos hacer una lista inmensa de toda la maravillosa misericordia que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Pero también, mis hermanos, no podemos olvidar en esta enseñanza que tenemos responsabilidades como hijos, que estamos llamados a honrar a Dios con nuestra vida, con nuestra obediencia. Cuando nos obstinamos en nuestros errores también y cuando nos empeñamos en pecar, pues también tenemos su corrección, tenemos su disciplina, porque somos hijos y no se nos puede olvidar. Y es prácticamente de lo que nos está hablando aquí el apóstol Juan, de que los hijos tienen una responsabilidad como hijos, de que si nos llamamos hijos no podemos simplemente apelar a los privilegios, también tenemos una responsabilidad, también tenemos una manera en que debemos vivir según las Escrituras. Deuteronomio 8, versículos 5 y 6 nos habla de esa disciplina. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Hay responsabilidades para nosotros los creyentes como hijos? Claro que sí.
Claro que hay responsabilidad. ¿Hay disciplina? Claro que hay disciplina. ¿Hay castigo, dice el texto? Claro que sí hay castigo. Pero esa realidad de la adopción que nosotros estamos viendo aquí, que Juan nos está mostrando, esa realidad que nos hace parte de la familia de Dios, que nos hace parte de esa iglesia universal, se manifiesta de manera oficial en la iglesia local. Se hace visible de manera oficial en la iglesia local. Porque es en ella que el creyente, a través del bautismo, hace pública su pertenencia a la familia de la fe. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? Porque él va y hace público a través del bautismo que hace parte de la iglesia de Dios. ¿Recuerdan que la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado? ¿Qué está diciendo? Que cómo vamos a saber que alguien creyó. ¿Cómo sabemos que alguien se injertó, que alguien se metió en allí o hace parte ahora de la familia de Dios? Pues a través del bautismo. Entonces, en la iglesia local es donde se hace patente esa fe y donde se hace patente esa realidad de la adopción, ¿no? Es en la iglesia que el creyente manifiesta ser hijo a través del bautismo. Es en la iglesia local que el creyente participa de la cena del Señor, haciendo pública su comunión con Cristo, pero también su comunión con la iglesia, con los hermanos, con la familia de la fe. Entonces no podemos ver la fe en una persona si no hay una iglesia local, si no pertenece, si no hace parte de una iglesia local. ¿Cómo vemos que es creyente? Si no tiene comunión con sus hermanos, no tiene comunión con Dios, no manifiesta haber pertenecido a la iglesia del Señor Jesucristo. Y es en la iglesia local que el creyente disfruta muchos de los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Por ejemplo, es allí donde es enseñado. Dios enseña al hombre, pero no audiblemente en su casa, sino a través de, obviamente, la lectura, el estudio que hace en su casa, pero a través también de los maestros, de los pastores que pone en la congregación, donde Él apartó un día para que estemos allí recibiendo la enseñanza, ¿cierto? Entonces, Dios enseña a su pueblo en la congregación. Y yo les hago la reflexión, ¿en qué otro lugar somos enseñados en todo lo que nos enseña la Biblia? Es que la Biblia nos enseña en todas las áreas. ¿En qué otro lugar somos enseñados, por ejemplo, en asuntos de la vida prácticos como el ser padres o el ser esposos de una manera correcta, de una manera agradable a Dios? Solamente en la iglesia. Nosotros tenemos una ventaja sobre las personas que no son creyentes, porque tenemos un lugar donde somos adoctrinados, donde somos enseñados, donde aprendemos a ser personas honestas, aprendemos a ser justos, aprendemos a hacer la voluntad de Dios, donde somos enseñados en los matrimonios, en los hogares. ¿Cuánto vale en la vida secular una visita a una terapeuta familiar? Eso vale un dinero, pero aquí Cristo todos los días nos enseña a tener buenos hogares, buenos matrimonios. Nos enseña en muchas áreas, nos enseña en la administración de nuestros bienes, nos enseña a administrar lo que Él nos ha entregado, lo que Dios nos dio como dueño a nosotros los administradores. Aprendemos de economía, aprendemos de muchas cosas a través de la enseñanza bíblica. La Biblia es sabiduría práctica en todas las áreas de la vida y ese es uno de los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios. Somos enseñados, nos adoctrina Dios con su palabra y somos adoctrinados por Dios, el Dios que nos hizo, el Creador, el Señor, el Dueño. Así que son privilegios que tenemos nosotros. También en la iglesia local el creyente es animado. ¿Cuántas veces estamos afligidos, tenemos situaciones y Dios nuestro Padre nos anima? ¿En dónde? Dentro de la iglesia local. Nos fortalece. Allí es donde se ora por nosotros cuando estamos en aflicción, estamos enfermos. Todo eso lo disfrutamos como hijos dentro del marco de la iglesia local. Es allí donde recibimos consejería. Muchas veces no sabemos qué hacer en diferentes situaciones. Y nosotros llamamos, tenemos un pastor, le llamamos, le decimos, pastor, ¿qué me aconseja? Y el pastor con la Biblia le da consejería. Esos son privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios, que hacemos parte de una iglesia local. Pero también es en la iglesia local que se nos amonesta, que se nos corrige, que se nos disciplina muchas veces. Por eso el creyente que se va cuando lo amonestan no ha entendido para qué está en la congregación.
En la congregación estamos para que nos amonesten. Estamos para que muchas veces nos hagan sentir mal. Muchas veces salimos afligidos por el mensaje y es la verdad, la Biblia lo dice. Que es bueno, es bienaventurado aquel que experimenta tristeza a través del estudio de la Biblia. Tristeza porque ha cometido un pecado y ha entendido que está mal. Esa tristeza es para vida. Entonces muchas veces vamos a ser confrontados por la palabra, corregidos y a veces si es necesario hasta disciplinados dentro del marco de la iglesia local. Y es lo que Juan está haciendo con la iglesia dentro de su papel que tiene él como apóstol, ¿cierto? Como pastor del rebaño, como apóstol. Él lo que hace es precisamente amonestar a la iglesia. Les está enseñando, ¿cierto? Les está dando discernimiento, pero les está amonestando porque han dejado permear la congregación con falsa doctrina. Juan advierte a la iglesia en este texto la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El texto lo dice claramente, esa porción que acabamos de leer dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios han sido adoptados por Dios y lo manifiestan públicamente a través de su permanencia en la fe bíblica dentro de la iglesia local. Esa es la realidad. Por el contrario, los hijos del diablo no han sido adoptados y por más de que aparentan una fe que no es real, finalmente no permanecen en la iglesia local. Porque en su rebelión no se comprometen con una iglesia local o no se sujetan a la palabra de Dios. No son enseñables, no son personas que puedan sentarse y ser enseñadas, de aprender y ser corregidas. No soportan la disciplina y tarde o temprano van a tener que salir de las congregaciones. Y esto era lo que manifestaban los falsos maestros gnósticos. Cuando se apartaban de la sana doctrina, cuando incitaban a la rebelión a los creyentes, cuando causaban divisiones en la iglesia local, pues estaban manifestando que ellos no hacían parte de la congregación, estaban manifestando que nunca fueron adoptados y que nunca amaron la iglesia local ni hicieron parte de ella. Cuando una persona no vive como hijo de Dios, cuando una persona se aparta de la sana doctrina y empieza a causar división con murmuración y rebeldía, no debemos unirnos a ella. Debemos más bien confrontarle por la palabra, porque estamos viendo que está manifestando que no hace parte de la congregación. No prestemos los oídos para la rebelión, no participemos en pecados ajenos. Como dice Juan, aprendamos a discernir, aprendamos la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y eso tiene que penetrar en nuestro corazón, porque la realidad es que todas las iglesias, tarde o temprano, van a ser afectadas por la falsa doctrina. Y el asunto no es si vamos a ser o no vamos a ser confrontados con esa situación, sino el asunto es cómo vamos a responder nosotros, con madurez o como niños inmaduros, como niños fluctuantes llevados por toda corriente de doctrina. No prestemos oídos a lo que está en contra de lo que Dios ha revelado. No seamos participantes de aquello que lo único que hace es destruir la congregación. Nosotros estamos llamados a vivir para Dios, a vivir en la fe. Estamos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad, a defender el bendito evangelio de Jesucristo. Entonces miren que la falsa doctrina no es solamente cuestión de teología, sino de una práctica, ¿no? Juan nos ha estado mostrando a través de los textos que la falsa doctrina no es perjudicial simplemente porque se desvía intelectualmente de lo que nosotros creemos, sino porque se desvía moralmente de lo que es la vida cristiana. El verdadero creyente es enseñado, es animado, es fortalecido, pero también es disciplinado en la iglesia local. Y él está allí y él permanece allí. No se revela, no se aparta por la disciplina o por la amonestación, porque él sabe que hace parte del desempeño normal de la congregación. Esto es la dinámica de la congregación, es que nos amonesten. La dinámica de la congregación es que seamos amonestados por Dios para que corrijamos nuestra vida. Esa es la dinámica de la congregación, porque somos pecadores. Si fuéramos perfectos, vendríamos aquí a celebrar nuestras victorias nada más. Si fuésemos perfectos, pues vendríamos aquí a hablar de las cosas bonitas, ¿cierto? Pero como todavía somos pecadores,
Como todavía muchos de los pecados nos afectan, entonces nosotros tenemos que venir y ser confrontados por Dios con su palabra, ser corregidos por Dios, ser animados por Dios a través de su palabra. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ese texto es muy hermoso porque nos muestra esa realidad. Es una ilustración que hace Juan de lo que es nuestra relación con el Padre. Somos hijos y Dios va a procurar lo mejor para nosotros. Y eso es importante. Somos hijos, Dios va a procurar lo mejor para nosotros. Es como cuando un padre disciplina a su hijo. Disciplinamos a nuestros hijos no porque los odiemos. Ven que eso es algo que el humanismo ha torcido hoy en día en nuestra sociedad. El humanismo muestra el castigo como algo terrible, ¿no? Castigar al hijo es algo terrible para muchas personas hoy en día. Castigar a un hijo es algo terrible para la psicología moderna, que dice que afecta su manera de vivir, que lo traumatiza, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que esto es una expresión del amor del padre hacia su hijo. Porque al hijo que ama, el padre lo corrige. Y es lo que dice el texto acerca de nuestra realidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, esperemos ser corregidos. Somos hijos de Dios, esperemos ser disciplinados y así lo amerita la situación. Si somos hijos de Dios, esperemos de Dios su corrección también. Y me gusta como termina esa frase que dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, somos bastardos y no hijos. Si usted puede vivir como quiera y Dios no le castiga, no le corrige, pues quiere decir que usted no es hijo. Es lo que dice la Biblia. Pero si Dios nos corrige, nos amonesta, nos da nuestras lecciones, pues estamos diciendo que somos hijos. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros más en la sociedad en la que vivimos, donde se nos ha vendido la idea de que nosotros podemos tener nuestros hijos sin disciplina, donde la disciplina de los padres se ve con terror. Todas esas cosas hacen parte de una mentalidad humanista que no tiene nada que ver con las Escrituras. La Biblia nos llama a disciplinar a nuestros hijos. La Biblia nos llama a corregirlos. Y esa es la manera en que expresamos amor. ¿Por qué disciplinamos los padres? Porque queremos lo mejor para ellos. Si no quisiéramos lo mejor, pues los dejaríamos así, en su necedad. Pero como sabemos que la necedad conduce a la desgracia, como sabemos que la pereza, por ejemplo, conduce a la ruina, pues nosotros no vamos a dejar a nuestros hijos en pereza. No vamos a dejarlos en su necedad, tenemos que corregirlos, porque los amamos. Y de la misma manera podemos decir hoy que si una persona dice que es hija de Dios, debe evidenciarlo en su vida con una vida que honre al Padre con todos los aspectos y con todas las áreas de su vivir. Él tiene... Si realmente esa persona es creyente, tiene que vivir para la gloria del Padre. Por eso Dios confrontó alguna vez a su iglesia y le dijo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y yo creo que esta es una amonestación para la iglesia de hoy. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Porque muchos van a la iglesia por un beneficio, pero no honran a Dios. Pero Dios dice: si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Esto confronta a aquel que dice ser creyente. Si una persona realmente dice haber sido adoptada por Dios, lo debe manifestar con un compromiso oficial y práctico en una iglesia local, en donde pueda disfrutar los privilegios
de hijo de Dios, pero también donde pueda cumplir sus deberes, donde pueda dar cuentas, donde pueda manifestar esa pertenencia a la familia de la fe, donde le enseñe, donde Dios le corrija. Si vivimos como algunos que dicen, yo soy cristiano, pero no creo en los pastores, pues no estamos manifestando fe en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Él apartó hombres para el oficio de pastor. Y nos dice, sujetaos a vuestro pastor. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por su alma. Así que en este segundo punto podemos decir que Juan nos enseña que como la iglesia ha sido adoptada por el Padre, podemos clamar a Él, Abba Padre. Como iglesia, nuestro Padre es Dios que nos ha adoptado. Y por esa adopción los creyentes pasamos a gozar las libertades y los privilegios de hijos de Dios, pero también las responsabilidades y la disciplina que implica el hecho de ser hijos de Dios. Tenemos todas las libertades, tenemos todas las bendiciones, tenemos todos los privilegios, pero también tenemos todos los deberes. Y también tenemos la disciplina del Padre que nos corrige. También tenemos la mano de Dios allí guiando nuestro camino. Tenemos responsabilidad. Y vamos a pasar a nuestro tercer punto de esta enseñanza. Y a la pregunta, ¿quién es nuestro Padre? Lo tercero que el apóstol Juan nos responde es Dios que nos hace fructíferos. Dios que nos hace fructíferos. El apóstol continúa en el texto, en el versículo 10, diciendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué pasa? No es de Dios. En el versículo 10, ¿no? El apóstol continúa ahí en el versículo 10 diciendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y la tercera manera que Juan habla aquí del creyente en el texto es como una persona que manifiesta su relación con Dios de hijo con acciones, ¿no? Si somos hijos, se manifiestan acciones, dice Juan. El apóstol habla allí, o usa más bien, dos palabras. La una es hace y la otra es ama. Hace y ama. Las dos son acciones, ¿cierto? Las dos nos muestran acción. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol aquí? Que el creyente que ha nacido de Dios y es hijo de Dios, ha sido adoptado por Dios, produce fruto de esa relación. Un fruto que no se queda solo en palabras, sino que es un fruto que se manifiesta en acciones. Lo interesante es que cuando Juan nos habla de ese fruto, nos habla de ese fruto en dos sentidos. En dos sentidos que se relacionan mucho y que tienen que ver mucho con la ley de Dios, con lo que Dios ha estipulado en su palabra como ley. Por un lado, el fruto tiene que ver con la relación del creyente con Dios. Juan habla del creyente como uno que hace justicia, pero no se refiere a un acto de justicia nada más, sino, como hemos estado viendo a través de nuestro texto, Juan nos está hablando de una persona que, habiendo sido justificada por Dios a través de la obra de Cristo, vive una vida de justicia delante de Dios. Ha sido justificada por la obra de Cristo, pero vive una vida de justicia delante de Dios. Así que la primera parte de este texto que acabamos de ver nos habla de la relación del creyente delante de Dios, la manera en que vive el creyente delante de Dios, de su relación con Dios, ¿no? Y es lo primero que Juan nombra en este punto donde nos habla del fruto. Si un creyente, si una persona es un creyente verdadero que ha sido regenerado y que ha sido adoptado por Dios como hijo, pues esto se manifiesta en una relación con el Padre de justicia, una relación de amor exclusivo hacia Dios, pero de justicia. Dios nos llama a amarle con todo lo que somos y a vivir de una manera justa delante de Dios. Y por otro lado, este fruto también tiene que ver con la relación del creyente con su prójimo,
porque Juan dice que el creyente ama a su hermano. Pero este amor al hermano no es nada más un sentimiento, como lo quieren mostrar muchos hoy en día. Muchos hablan del amor como un sentimiento como alcahueta, ¿no? Que si lo ama, pues le tiene que aguantar todo. Pero ese no es el amor de la Biblia. Nosotros ya anteriormente hablamos en un estudio acerca del amor fraternal y vimos que ese amor del que Dios habla es un amor conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Así que el amor del que nos está hablando aquí es del amor bíblico. El amor de la Biblia es el que procura el verdadero bien. ¿Recuerdan que lo vimos en nuestro estudio acerca del amor fraternal? Y entonces vemos ese fruto no solamente en la dimensión del amor que el creyente le debe a Dios, de vivir en justicia, ¿cierto? Sino que también nos habla del amor al prójimo. Recordemos que esos dos aspectos son importantes para nuestra fe. Ese fruto coincide con la santidad y la justicia de nuestro Padre Dios, que se hizo manifiesta en las tablas de la ley. ¿Recuerdan cuando estudiamos Éxodo? Vimos dos características o dos atributos o dos perfecciones de Dios, que es su justicia y su santidad. Vimos que todo el tabernáculo habla de esa justicia de Dios y esa santidad. Y vimos que específicamente la ley nos manifiesta el carácter justo y santo de Dios. Pues este fruto del que nos habla aquí Juan, ese fruto de la verdadera fe de la persona que realmente ha sido adoptada y regenerada, tiene que ver y se relaciona con la ley en ese sentido. En que la ley también manifiesta nuestro amor hacia Dios, manifiesta el amor que debemos a Dios, pero también manifiesta el amor que debemos hacia nuestro prójimo. La ley es la expresión de la justicia y la santidad de Dios. Y esa ley nos exige un compromiso, nos exige una vida de amor a Dios, pero también de amor a nuestro prójimo. Dice Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto fue cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento, cuál era el más importante mandamiento. Él dice: primeramente amarás al Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el amor exclusivo que debemos a Dios. Ese amor que la Biblia dice que en comparación al amor que sentimos por los demás, pues el amor de Dios debe ser, hacia Dios debe ser total, debe ser con todo nuestro ser. Al punto que nuestros sentimientos hacia los demás parecieran aborrecimiento, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que primero está Dios, en que Él es nuestra razón de ser. Ese es lo que el texto nos dice. Pero luego también nos habla nuestra responsabilidad hacia el hermano. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no es sobre todo, ya no es con todo nuestro ser, con todo, no. Amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Y eso es muy importante porque Jesús dice: en esos dos mandamientos se resume toda la ley, en el amor. Ahora, si nosotros miramos en lo mismo que Juan nos está diciendo, la ley de Dios nos exige fruto doble. Por un lado, amor único hacia Dios, viviendo en justicia y santidad, reflejando en nuestra vida una vida de adoración a Dios a través de nuestra práctica. Y eso corresponde a la primera parte de la ley. Y amando a Dios de manera justa, viviendo para Él, pero también amando a nuestro prójimo. Y si nosotros vemos, la ley nos explica lo que es el amor a Dios y lo que es el amor al prójimo. La ley nos explica lo que es el verdadero amor, porque como les decía hace un rato, hoy en día se ha distorsionado lo que es la imagen de lo que es el amor.
El amor se ha visto como algo así como permiso para que la gente viva como quiera, como una licencia para vivir mal y tenerle paciencia, pero eso no es el verdadero amor. La ley nos manifiesta lo que es amar a Dios, por ejemplo, amar a Dios, si nosotros leemos los primeros mandamientos, pues amar a Dios es vivir de una manera justa delante de Él, abandonando toda idolatría, porque recordemos cómo dicen los primeros mandamientos, nos hablan de la adoración exclusiva a Dios, ¿cierto? Entonces, amamos a Dios cuando abandonamos toda idolatría y le adoramos solamente a Él. Amamos a Dios honrando su santo nombre. Recuerden que dicen que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Pues lo amamos cuando respetamos su nombre, cuando vivimos la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si somos cristianos, tomamos el nombre de Dios, tomamos el nombre de Cristo, somos cristianos. Si somos cristianos, tomamos el nombre de Dios, y si le vamos a honrar, si vamos a honrar su nombre, pues tenemos que vivir como cristianos. Si nosotros decimos ser creyentes y vivimos como el mundo, pues estamos deshonrando su nombre. Entonces, amar a Dios es honrar su nombre, no tomándolo en vano, siguiendo el orden que Él estipuló al trabajar 6 días y descansar 1. Esa es una manera de amar a Dios, porque esa es parte de la ley, de la primera parte de la ley, ¿cierto? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo amamos a Dios? Acordándonos del día de reposo, del día del Señor. Apartando un día para estar delante de su presencia, para estudiar su palabra, para reunirnos como hermanos, para disfrutar como familia de la fe. Honramos a Dios con nuestra vida entregada a Él, con todo nuestro ser entregado a Él. Es una manera en que amamos a Dios. Amamos a Dios cuando obedecemos todos sus mandamientos. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Miren que no es un amor en el aire, es un amor práctico. Por otro lado, la ley nos exige un amor sincero a nuestro prójimo, reflejado en la segunda parte de la ley. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, honramos las autoridades que Dios nos dio, porque Dios nos dice que honra a tu padre, a tu madre. Si amamos al prójimo, pues no le matamos. No intentamos mal contra nuestro prójimo, no murmuramos contra él, no hablamos mal de él, no le maldecimos. Si amamos a nuestro prójimo, tenemos una práctica pura de nuestra sexualidad y no estamos fornicando. El que vive una sexualidad desordenada está manifestando cualquier cosa menos amor. Porque las consecuencias de una sexualidad desordenada generalmente son terribles, son difíciles, son dolorosas. Enfermedades, abortos, infidelidades. Hay una cantidad de consecuencias que son dolorosas, tristes. Si amamos al prójimo, tenemos una práctica de nuestra sexualidad dentro del vínculo del matrimonio y lo hacemos como Dios manda. Si amamos al prójimo, no le robamos lo que le pertenece. No le robamos cuando pedimos prestado y no devolvemos el dinero. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no prestamos nuestra lengua para ser testigos falsos contra él. No prestamos nuestra lengua para el chisme. Si amamos a nuestro prójimo, no codiciamos lo que es de él. Que la Biblia dice que no codiciemos, sino que más bien trabajemos juiciosos por nuestro propio sustento. Eso es amor. Ese es el amor al prójimo. Y Juan nos está enseñando aquí que si una persona ha sido adoptada, que si una persona realmente ha sido regenerada y es un hijo de Dios, él tiene que manifestarlo en un fruto de justicia, de amor delante de Dios y de amor hacia su prójimo, hacia su hermano. Si no hay fruto de justicia delante de Dios y de amor al hermano, el apóstol dice que esa persona, por más que profese lo contrario, es un impío, no es un creyente, no es un hijo de Dios. Así que este tercer punto es un llamado para nosotros, porque Juan nos está enseñando que como iglesia nuestro Padre es Dios, que nos hace fructíferos, que produce en nosotros un fruto de amor y justicia delante de Él,
y un fruto de amor práctico hacia nuestros hermanos. La pregunta es, ¿ese fruto se evidencia en nuestras vidas? ¿Estamos manifestando el fruto de ser hijos de Dios? ¿Estamos manifestando ese fruto que Dios produce en nosotros? Y yo quiero concluir este tiempo de enseñanza resumiendo lo que el apóstol nos ha estado hablando a través de este texto. Primeramente, Juan nos enseña que como iglesia, nuestro Padre es Dios, que nos ha hecho nacer de nuevo por su palabra y espíritu, que ha implantado en nosotros la semilla de vida y nos ha dado una nueva naturaleza que manifiesta el carácter justo y santo de nuestro Dios y Padre. Lo segundo que Juan nos enseña es que como iglesia, nuestro Padre es Dios que nos adoptó y que por esa adopción los creyentes pasamos a gozar de las libertades y privilegios, pero también de las responsabilidades y la disciplina que implica el hecho de ser hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Y esa adopción se manifiesta en la vida del creyente con un compromiso oficial y práctico con una iglesia local, en donde puede disfrutar los privilegios de hijo de Dios y cumplir los deberes de ser parte de la familia de la fe. Deberes como el manifestar y poner los dones que Dios le ha dado al servicio de Dios. Es dentro de una iglesia local. Y lo tercero que nos enseña el apóstol es que como iglesia nuestro Padre es Dios que nos hace fructíferos, que produce en nosotros un fruto de amor exclusivo hacia su persona y justicia delante de Él, y de amor práctico hacia nuestros hermanos, de tal manera que el creyente con su vida, con su práctica, con su manera de ser, está mostrando que es un hijo de Dios. Miren cómo Juan nos ha estado enseñando y nos está adoctrinando para que sepamos nosotros discernir, para que veamos que la vida cristiana no es solamente palabras en la boca de una persona, sino una realidad que, como dice el texto que hoy estamos estudiando, inevitablemente nos hace vivir para Dios. Así que yo quiero que terminemos este tiempo orando a Dios, agradeciéndole esa obra preciosa que ha hecho en nosotros de regeneración, de adopción, pero también ese fruto precioso que produce en nosotros los creyentes. Agradezcámosle a Dios, pidámosle a Dios que nos perdone si nosotros tenemos una profesión de fe que no corresponde a nuestra vida, y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Si usted no ha puesto su fe en Jesús hoy, yo le invito a que lo haga. La Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Les invito a que nos acerquemos a ese trono de gracia. Les invito a que nos acerquemos a esa cruz preciosa de nuestro Señor Jesucristo para hallar gracia para una vida conforme al propósito de Dios. Vamos a orar. Señor amado, queremos agradecer tu misericordia y tu bondad con la cual nos amaste en Cristo Jesús, con la cual, Señor, tú nos diste la fe, nos diste el arrepentimiento, nos has adoptado como hijos tuyos, nos has dado una nueva naturaleza. Queremos agradecerte. Todo esto es obra tuya. Señor, hoy depositamos nuestra fe en Cristo, en nuestro Salvador, en aquel que vino para morir en la cruz, para pagar el pecado de los pecadores, de los hombres pecadores, de nuestros pecados. Gracias por esa misericordia tuya. Confiamos en esa obra perfecta tuya y pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a vivir en correspondencia a toda esa misericordia que tú has mostrado para con nosotros. Señor, que produzcas en nosotros ese fruto precioso que nos hablabas hoy, el fruto de una vida en amor a Dios y justicia delante de su presencia. Un amor exclusivo hacia la persona del Padre, hacia nuestro Dios, pero también una vida que manifieste amor sincero a nuestro prójimo. Ayúdanos. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos honrarte y corresponder a ese amor precioso que tú has mostrado para con nosotros. Queremos vivir
como hijos adoptados por Dios. Señor, queremos manifestar esa realidad con nuestra vida, con nuestra práctica. Ayúdanos, Señor, a comprometernos con la iglesia local, a servir en la iglesia local, a vivir una vida de compromiso con el reino de los cielos y no una vida esquiva al compromiso. Ayúdanos a comprometernos de corazón. Ayúdanos a hacer las cosas como para ti, nuestro Dios, nuestro Padre. Que podamos manifestar esa relación preciosa que tenemos contigo como hijos de Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.